Saben, si les soy honesta, solo ha pasado una semana y ya estoy harta, pero ¿qué se le va a hacer? Así es la vida, supongo. Empecemos con esto de una vez. Capítulo 5. Era Raven y, sin embargo, no lo era. Ella era diferente. Con San era fácil ver las diferencias que 10 años habían hecho en él, pero los cambios eran mucho más sutiles con la mujer que tenía delante. Parecía más joven de una manera que era difícil de definir, con una tez más suave y ojos que hablaban de menos cinismo y enojo, si es que eso era posible con alguien como ella. Su relación con Yang siempre había sido complicada y nunca se resolvió realmente, lo que significaba que él no sabía mucho sobre su personalidad aparte de lo que había visto durante un periodo de tiempo muy corto. Sabía cómo era ella cuando las cosas estaban claras, pero no así. A diferencia de cualquier otra persona con la que pudiera haberse topado y al menos tenía alguna idea de lo que podrían decir o hacer, Raven era un misterio. Y, sin embargo, allí estaba ella, de pie frente a él en el pasado y observándolo como si fuera una raza de insectos particularmente divertida. Tendría que, 28 años más o menos. Tenía que tener la misma edad que Crow, y él tenía 38 cuando Beacon cayó. Recordaba que Ruby le había dicho que tenía 40 años y que la reacción del hombre era más bien defensiva. Independientemente de la edad, se trataba de una Raven que ya había abandonado al equipo Stark y a su hija. Ella era una bandida, lo que significaba que el campamento en el que estaba pertenecía a la tribu Branwen. Una tribu que no tenía el mejor historial de cómo trataba a los civiles o a aquellos lo suficientemente desafortunados como para caer en sus garras. ¡Qué momento para estar sin su ar! Tenía la suya, por supuesto, y mientras sus ojos recorrían su cuerpo, se dio cuenta de que tenía otra atada a su otra cintura. Cruce Amors, de nuevo en su vaina. Jaune estaba tan conmocionado por el desarrollo que, en lugar de considerar la situación en la que se encontraba, soltó lo primero que le vino a la mente. «Tienes mi espada». ¿No fue su mejor momento? ¿Es eso un gracias lo que escucho por haberte salvado la vida?, preguntó Raven, más divertido que ofendido. Ella soltó una risita en voz baja y permitió que su mano acariciara la empuñadura de su arma. «Disfruté viéndote golpear a Bernal, aunque no es más que una niña. Te preguntaría si pensabas que podías hacer lo mismo con uno de mis hombres, pero yo mismo vi los resultados de tu batalla con los Nuclelavere». Sus ojos observaron los suyos y sonrió de una manera que solo podía llamarse depredadora. «Eres fuerte». La palabra habría significado muy poco para cualquier otra persona, pero dada por Raven lo significaba todo. Su obsesión por ser fuerte era algo que él nunca había entendido, ni siquiera al final. Podía apreciar la teoría básica de aquello, sobre todo teniendo en cuenta que ella era la doncella de la primavera y que Salem la perseguía, pero siempre había sido algo más profundo con Raven, algo más que sentido común. De cualquier manera, ¿era fuerte? Era difícil decirlo. Era más fuerte que cualquier otra persona de su edad, pero incluso ahora Raven tenía 6 o 7 años sobre él y nunca había sido una presa fácil. «No soy lo suficientemente fuerte», dijo, pecando de precavido. No necesitaba ni quería la atención de Raven, y alejarse de allí lo más rápido posible era lo mejor que podía hacer. Por supuesto, necesitaría su espada para eso. Si hubiera sido fuerte, no habría necesitado que me levantaras al final. Escuché que ayudaste a los sobrevivientes a ponerse a salvo. ¿Es eso cierto? Preguntas si es verdad, en lugar de si están a salvo. ¡Qué falta de fe! Eres el líder de una tribu de bandidos. Raven sonrió. «Ah, así que ya sabes quién soy». Creí ver reconocimiento en tus ojos por un momento. Interesante, ya que estoy seguro de que nunca te he visto antes. ¿Cómo me conoces, cazador? Jaune maldijo. Realmente necesitaba dejar de reaccionar a las cosas de manera tan obvia. Se había salido con la suya con San porque era un niño impresionable y Ren y Nora estaban en una situación peligrosa que no dejaba mucho tiempo para los detalles, pero Raven no era ni lo uno ni lo otro y si ella podía captar las señales, entonces alguien como Ozpino y Ronwood ciertamente lo haría. Te conozco, pero nunca he tenido el placer de conocerte directamente, aclaró. Ya veo. Su sonrisa no flaqueó. De hecho, parecía ampliarse. Ella no le creyó. Esos civiles están bien, dijo, cambiando de tema de repente. Normalmente no interferiríamos en algo así, pero uno de los supervivientes era pariente lejano de un miembro de la tribu. Ella conocía nuestras frecuencias y cuando la llamada a Mistral no produjo ayuda, se puso en contacto con nosotros. Annie.
No se sabía con certeza, pero parecía posible. Por lo que sabía, nadie había sobrevivido la primera vez y la tribu de Raven no había llegado a Kuroyuri, de lo contrario los Nuclelavee seguramente habrían sido asesinados. Había salvado a Annie y los medios para que los supervivientes se pusieran en contacto con Raven y su gente. Bueno, al menos eso explicaba por qué habían venido. Por otra parte, es posible que Ren y Nora no supieran si había otros sobrevivientes. Por lo que sabía, esto podría haber sucedido en la línea de tiempo original y nunca se enteró. ¿Y llevaste a los supervivientes a un lugar seguro? Raven asintió. Eso parece inusualmente amable de tu parte. Los débiles mueren, los fuertes viven. Se las arreglaron para sobrevivir donde pocos podían y lo respeto. Lo respeto lo suficiente como para dejarlos libres. Que vivan o mueran ahora está totalmente en sus manos, como debe ser. Fue una respuesta tan cruel como esperaba, pero también mucho más amable. Al principio se preguntó si era un hecho del pasado que Raven era de alguna manera menos cruel, pero un momento después se dio cuenta de que esa era solo su retorcida filosofía en el trabajo una vez más. Si fueran fuertes, sobrevivirían. Si no, no podría importarle menos. ¿Qué le pasó a Kuroyuri? Preguntó. Destruido. Nos servimos de algo de lo que quedaba, pero por lo demás dejamos las ruinas para que las reclamara Mistral o el desierto, lo que más nos apetezca. Hubo algunos otros sobrevivientes, aunque no muchos. Saqueaste la ciudad. A los muertos no les gustan las baratijas. Lo dijo simplemente, como si hubiera sido obvio. Ayudamos a los que pudimos y les permitimos que se llevaran sus pertenencias. Jaune reprimió su ira instintiva. Realmente no debería haberle molestado, no con Raven ya habiendo hecho todo lo posible por los sobrevivientes. No era como si los salvos se hubieran quejado, así que no tenía derecho a hacerlo. Gracias, dijo con los dientes apretados. Gracias por responder a tiempo para salvarlos a ellos y a mí. Sin embargo, no estoy ni muerto ni moribundo, así que agradecería que me devolvieran mi arma. Estoy seguro de que lo harías. Uno de los supervivientes dijo que no viviste en Kuroyuri, pero que te presentaste como un cazador errante. Raven ignoró por completo el tema de su espada, agitando una mano ante ella. Ya que no tenías a dónde llevarte, gentilmente te permití hacer uso de una tienda con nosotros, e incluso te proporcioné curación. Y todas esas cosas eran tan inusualmente diferentes a ella que tenerlas en la lista lo puso nervioso. Tenía la sensación de que sabía a dónde iba, incluso antes de que hablara. Creo que todo eso merece algún pago. Tu espada servirá. Todas esas cosas no cuentan como amables si exiges el pago inmediatamente después. No es así. Una vergüenza. Supongo que eso me convierte en una especie de bandido. Algunos de los hombres alrededor de la fogata se rieron de la broma, a pesar de que no era mucho mejor de lo que se le podría haber ocurrido a Yan. Los malos juegos de palabras vinieron de Raven en lugar de Taiyang, ¿quién podría haberlo adivinado? Sin embargo, ella no estaba interesada en su espada. Raven tenía la suya y había crecido en Beacon, lo que significaba que había estado rodeada de armas muy superiores durante años. La suya, aunque era una buena arma, era francamente pedestre en comparación con las de Crescent Rose, Miltenaster y cualquier otra arma de cazador. Ella no quería su arma, sino algo más. Cuando Raven se disponía a irse, su mano salió disparada y la agarró por el codo. La multitud se quedó sin aliento. Por su silencio se dio cuenta de que no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Gracias por salvarme la vida, dijo Jaune, dándose cuenta de que era necesaria un poco de gratitud independientemente de lo que pensara sobre ella o sus habilidades como padre. Te lo pagaré si puedo. Pero me temo que esa espada no es algo de lo que pueda desprenderme. Voy a tener que pedir que me lo devuelvan. Giró la cabeza, lo suficiente como para mostrarle el rojo de un solo ojo. Es así. Cualquier otro hombre podría haberse echado atrás. Él también sintió miedo, pero se endureció. Cruce Amors era todo lo que le quedaba de su última vida y de Pirra. Era una tontería en extremo, pero sentía que estaría dispuesto a morir antes de dejar que alguien se lo quitara. Lo es. Por favor, devuélveme mi espada. El hecho de que él se resistiera parecía complacerla. Ella se puso un poco más alta, y él se atrevió a decirlo, pero sus ojos lentamente comenzaron a mirarlo más plenamente. Una lenta sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. ¿Y si digo que no? Preguntó. Entonces lo retiraré.
Los que miraban se quedaron boquiabiertos de nuevo y algunos buscaron armas, aunque ninguno se atrevió a acercarse a Raven. Hay algunos que podrían decir que exigirme requiere coraje. Otros dirían que es una estupidez. ¿Cuál es para ti? Tampoco. Es una necesidad. ¿Me estás desafiando? Preguntó. No voluntariamente. Si es necesario. Raven se giró por completo, obligándolo a soltar su brazo. Tenía razón, dijo ella, más para sí misma que para él. No se parecen en nada a los que he visto antes. Esta espada, lo alzó en su cadera con una mano. Se dio cuenta de que se estremecía, pero afortunadamente no le hizo nada. Su agarre sugería respeto, aunque solo fuera para el arma y no para él. Es una buena espada. Se ha visto su uso, y no solo el combate insignificante o el Devil Grim. Su diseño no es nada especial y tiene menos que cualquier otra arma de cazador que haya visto y, sin embargo, a pesar de todo eso, se siente cálida al tacto. Está bien usado, muy bien usado. Ha matado a Grim y a humanos por igual. Es un arma mortal. Lo es, admitió, porque había hecho todas esas cosas a tiempo. A algunos de ellos se les hizo sentir mal, pero se arrepintieron los que tenían opciones. A él y a los demás les habían faltado mucho. Pero un arma no es más que una herramienta. Cualquiera puede cogerlo. Es el portador el que marca la diferencia. He captado el final de tu conversación con Bernal. Dijiste que alguien murió por esto. Sí, mi mejor amigo. ¿Era una luchadora? Era una cazadora. ¿Cómo murió? Las manos de Jaune se cerraron en puños. Fue asesinada por un opositor. Murió porque yo no era lo suficientemente fuerte como para cuidarle las espaldas, y sintió que tenía que enviarme lejos para protegerme. Ella murió porque yo era débil. Independientemente de lo que Raven sintiera al respecto, su rostro no delataba nada. Ahora no eres débil, dijo. Me hice más fuerte en su memoria. Inspeccionó la espada por un momento, probándola. Con un movimiento de cabeza, lo dejó caer a su lado. Es una buena espada. Muy bien, te daré la oportunidad de reclamarlo. Pero para hacer eso, tendrás que pelear conmigo. Raven hizo una pausa para dejar que los susurros de asombro a su alrededor se desvanecieran. ¿Qué te parece? Está bien, respondió bruscamente, y los susurros regresaron. ¿Me dejarás pelear con mi espada, o debo hacerlo con las manos desnudas? Ninguna de las dos cosas, y tampoco lo vas a hacer ahora. Está herido y se está quedando sin uno. Si quisiera luchar contra un lisiado, rompería a uno de mis hombres. Tendremos nuestra pelea en una semana o dos, una vez que te hayas recuperado lo suficiente como para plantear un desafío. Se dio la vuelta una vez más. Hasta entonces, mantendré esto a salvo. Roland, véanlo alimentado. Se le permite reinar libremente en el campamento y está aquí como mi invitado. Sus ojos recorrieron el resto. Nadie debe desafiar eso para no querer enfrentarse a mí. Como tú órdenes, Raven, contestó el hombre de antes, el que entrenaba con Bernal. Una vez que la mujer se fue, suspiró y se acercó a Jaune. No tengo ni idea de si tienes bolas de latón o de latón donde debería estar tu cerebro, chico. ¿Tienes idea de quién fue? Raven Branwen, líder de la tribu Branwen. Sí, Roland pareció sorprendido por el conocimiento, pero siguió adelante. Si vas a entrar en esto pensando que será una presa fácil porque es una mujer, sé lo poderosa que es. ¿Y sin embargo sigues dispuesto a hacerlo? Jaune se volvió hacia el hombre, finalmente apartando la vista de la figura de Raven Branwen que se retiraba, o más específicamente de la espada que se balanceaba en su cadera. Necesito que me devuelvan mi arma. Haré lo que sea necesario para conseguirlo, incluso si eso significa luchar contra alguien como ella. Eres valiente, te lo daré. Es un maldito idiota, espetó Bernal. Hablar con Raven así. ¿Quién te crees que eres? Voy a disfrutar viéndola cortarte unos metros más cortos. No será una pelea muy larga, pero tomaré lo que pueda conseguir. El puño de Roland atrapó la mandíbula de Bernal con un crujido repugnante. Lo repentino de todo esto lo sorprendió incluso a él, pero sin duda pilló a Bernal con la guardia baja, derribándola con un grito y un chorro de sangre. La chica aterrizó con fuerza y se limpió un poco de los labios, mirando al hombre. Si tienes tiempo para hablar mierda, tienes tiempo para entrenar. No desbloqueé tu aura para que pudieras ser sorprendido de esa manera. Pon tu aura en primer plano para bloquear el ataque. No te quedes ahí parado como un idiota. Me sorprendiste. Bernal balbuceó junto a la sangre que se le acumulaba en la boca.
Ella escupió un poco y los miró a los dos. Te di un puñetazo en la cara empapada. ¿Cuánto más obvio puedo ser? El hombre le tendió la mano, pidiendo que le devolvieran la espada de madera. Jaune no se había dado cuenta de que todavía lo tenía, pero lo entregó después de pensarlo un segundo. Tómate un respiro, muchacho. Llegaré a ti en un segundo. Primero, necesito darle forma a este pequeño moco mal hablado. Eso o matarla en el intento. Lo que siguió fue un curso intensivo, literalmente, en el caso de Bernal, de cómo era la vida en la tribu Branwen. Roland empujó a la chica con fuerza, mucho más fuerte de lo que lo habría hecho cualquiera en Beacon. El hombre era un soldado de carrera, o lo había sido, eso era obvio por la forma en que se movía, la forma en que se sostenía e incluso por la forma en que ajustaba su espada, moviéndose solo lo que tenía que hacerlo y conservando su energía. Bernal era mucho más crudo e indómito, golpeando con una ferocidad que era casi aterradora de ver en un niño. Hizo swings amplios y agresivos, mientras intentaba usar su agilidad natural para superar la guardia de Roland y asestar un golpe mortal. Cada vez que eso fallaba, y fallaba cada vez, él la castigaba no con palabras severas o una lección, sino con un golpe de la hoja de madera. Nunca fue amable al respecto. La multitud alrededor de la fogata se dispersó después de un rato, algunos se quedaron a ver el entretenimiento mientras la mayoría encontraba otras cosas que hacer. No había una verdadera organización para ello, pero había algo de disciplina, porque mientras se reían, se burlaban y se insultaban unos a otros, nadie se atrevía a causar ningún problema. Los sonidos del entrenamiento que venían de más lejos hablaban de algo más en la situación de Bernal, pero no había peleas ni peleas entre los bandidos. Jaune vio cómo la sesión de entrenamiento llegaba a su fin cuando Bernal cayó por lo que pareció ser la 30ª vez. Trató de levantarse, pero no pudo hacerlo, y en su lugar se acurrucó en una bola en sumisión. Roland colocó un pie en su cadera y Jaune casi se levantó para detenerlo. Afortunadamente, el bandido simplemente volcó a la niña. ¿Ya estás agotado? TCH. Supongo que esto es todo lo que puedes hacer. Levántate, lávate el hedor de tu cuerpo y luego preséntate en las cocinas. Puedes ayudar a cocinar la comida y luego servirte un poco, pero solo entonces. Si te adelantas un poco, lo sabré, y haré que lo que sucedió aquí parezca misericordia. ¿Entendido? Lo tengo, bastardo. Sus insultos fueron cortados cuando él la hizo rodar aún más, golpeando su cara contra el suelo. La chica farfulló y tosió, enviando tanto a Roland como a Jaune una mirada mortal. Se alejó cojeando con un brazo a su lado. «¿Eres duro con ella?», señaló Jaune. «¿Eso es una declaración o una queja?», preguntó Roland, acercándose para sentarse frente a él. «Un poco de las dos cosas. La mocosa quiere hacerse fuerte y yo la haré fuerte. Lo que soy es eficiente. Tómalo o déjalo». El hombre hizo una pausa para tomar un trago de agua. «¿Qué te pareció ella? Bernal?» Roland asintió. «Tiene potencial». «Al diablo con el potencial, muchacho». Le pregunté qué pensaba. «Todo el mundo tiene potencial y no significa nada cuando un grimo, un cazador enojado, está mirando la punta de tu espada. Deja esa tontería potencial a los débiles de los reinos. Tal vez ayude a mimar un ego herido. Aquí, ese tipo de mierda hará que te maten». Jaune suspiró, consciente de cuántas veces Pirra le había dicho que tenía potencial. Lo había hecho, y sabía que ahora se había dado cuenta, pero por mucho que lo intentara, no podía evitar desear haber tenido un poco menos de potencial y un poco más de habilidad real cuando ella más lo necesitaba. Muy bien. Es demasiado emocional cuando pelea y demasiado agresiva. Eso significa que ejerce toda su energía desde el principio, lo cual está bien si puede derribar a su oponente en un ataque abrasador, pero la dejará exhausta contra alguien mejor o tan bueno como ella. Tampoco tenía ningún plan que yo pudiera ver en tu contra y no paraba de llorar. ¿Es eso lo que querías escuchar? Es un comienzo, dijo Roland. Es una mierda, entonces. Es una niña. Como si eso importara. Aumentaré su entrenamiento por la mañana, pero eso no es nada de lo que debas preocuparte. Vamos, te daré un recorrido por el campamento y las reglas aquí. No me gustaría que molestaras a alguien y te mataran antes de que la jefa haya tenido la oportunidad de salirse con la suya contigo». La risa cruel no solo de él, sino también de los que estaban cerca, dejó en claro lo que quería decir con el comentario final. Bueno, si esperaban que se diera la vuelta y llorara cuando peleara contra Raven, se sentirían muy decepcionados.
Incluso si tardaba una semana o más en recuperarse por completo, todavía se enfrentaría a ella. Incluso si el pasado pudiera cambiarse sin su espada, no lo dejaría aquí. Barra. El viento la azotó mientras salía cautelosamente del bulla, atrapada a mitad de camino por un par de manos que la ayudaron a bajar al suelo. Estoy bien, suspiró, aunque incluso para sus oídos su voz sonaba débil. Ozpin no le quitó las manos de encima, sino que las ajustó, ayudándola a sostenerla para que pudiera ponerse de pie mientras salía del bulla. No estás bien, Summer. Está lesionado. No es debilidad aceptar una mano en ayuda de vez en cuando. Estoy seguro de que te lo enseñé. Summer refunfuñó en voz baja, pero se permitió apoyarse en él. Ozpin les había enseñado muchas cosas, la importancia de la cooperación entre ellos, pero el orgullo siempre jugaba su papel y a veces era difícil ser un adulto y que se viera que se apoyaba en alguien. Ver Beacon, por otro lado, fue una experiencia maravillosa. Es tan bueno verte de una pieza, dijo Ozpin. Cuando perdimos el contacto temí lo peor, y luego recibir esa llamada de Shade. Sacudió la cabeza. Casi me das un ataque al corazón, querida. ¿Acaso tú? Se lo dije a tu familia en el momento en que recibí la llamada, aseguró, y Summer se relajó. Según tengo entendido, su esposo ha optado por no informar completamente a sus hijos, aparte de asegurarles que está a salvo y bien. No creo que quiera abordar el tema de la mortalidad con ellos todavía. Más bien está esperando a que llegue a casa para que podamos hacer un doble equipo, se rió. Tai puede ser sorprendentemente endeble así. Es un bebé. Ozpin soltó una risita. Me han dicho de manera confiable que ser padre no es tan simple como parece. Sí, y Ruby y Jan son un puñado, benditos sean. Summer se dejó sentar en una cama de la enfermería. Aunque casi se había curado, todavía no se había recuperado del todo. Sin embargo, los médicos de Shade la habían considerado apta para viajar, y Ozpin los había convencido de que un entorno más familiar la ayudaría a sanar. Sin embargo, eso no significaba que le tuviera que gustar. Los hospitales apestaban. Tendrás todo el tiempo del mundo para abordar temas tan pesados cuando regreses a Patch. Por ahora, agradece que Taiyam no tenga que cubrirlo con la noticia adicional de tu fallecimiento. La perspectiva era demasiado cruel para imaginarla. A Summer se le llenaron los ojos de lágrimas. Te he molestado, perdóname, dijo Ozpin, trayendo una toalla de papel para que se limpiara los ojos. No quise decir nada malo, pero supongo que debes ser sensible después de lo que sucedió. No te preocupes, Summer, ahora estás a salvo y volverás con tus hijas antes de que te des cuenta. ¿Mañana? Preguntó esperanzada, con lágrimas en los ojos. No hasta que estés curado. El rostro de Ozpin era firme. Ya he visto esa expresión antes, señorita Rose. No funcionó conmigo cuando eras estudiante y no funcionará ahora. Las lágrimas desaparecieron en un instante. No quiero detenerme mucho en lo que te pasó, dijo, sentándose junto a su cama. Pero obviamente tengo que preguntarte cómo te lesionaste y qué recuerdas. Si no estás dispuesto a hablar de eso ahora, lo entenderé. Summer negó con la cabeza. Había estado hacía unos días, pero los curanderos de Baku habían sido comprensivos y amables. Ahora, con su miedo inicial un poco atenuado, se sintió lista para contar la historia completa. Ozpin escuchó mientras lo hacía, destacando cómo había respondido a una señal de socorro solo para ser emboscada tanto por la gente como por Grimm. Notablemente, la gente había sido ignorada por los Grimm, casi como si estuvieran trabajando juntos. Todo lo que puedo recordar es que uno de ellos era corpulento, con barba negra y piel bronceada, mientras que el otro era mucho más delgado, con piel pálida y cabello negro. Logré dar un golpe aquí. Señaló su pecho. Era profundo y debería haberlo derribado, pero no estoy seguro de si sobrevivió o no. Ya no me acuerdo. Supongo que me dieron por muerto. Lo más probable es que consiga ayuda para la persona a la que heriste. Tienes suerte de que los Grimm hayan sido los primeros en ser despachados. Ozpin suspiró profundamente, se quitó las gafas, dejándolas sobre la mesita de noche. Aunque parecía no tener edad, las arrugas alrededor de sus ojos insinuaban su estrés. Parece que Salem ha comenzado a moverse una vez más. Esperaba que no te descubriera. No es su culpa, señor. Gracias, Summer, pero creo que la culpa es más mía de lo que crees. No te enviaré de nuevo a Bakuo. El riesgo es demasiado grande y... Ozpin hizo una pausa, al notar la repentina expresión de su rostro. ¿Qué pasa?
El estómago de Summer se revolvió y se desplomó y no pudo mirarlo a los ojos. No sabía cómo decir lo que sentía y una parte de ella pensaba que era una cobarde por siquiera pensarlo. Aún así, por el bien de sus hijos, se obligó a seguir adelante. Era en realidad, señor. Yo estaba pensando que quería tomarme un descanso. Solo por un tiempo. No estoy diciendo que dejaré de luchar o ignoraré todo esto como Ray, pero, un dedo se tapó los labios. Siempre has tenido la costumbre de balbucear cuando estás nerviosa, Summer. Lo siento, murmuró. Es perfectamente comprensible que quieras tomarte un respiro de misiones tan peligrosas, especialmente después de lo que sucedió. Me preocuparía más si no lo hiciera. Estaré encantado de reducir sus deberes y permitirle pasar más tiempo con su familia. Siempre deben ser lo primero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, si cambias de opinión, puedes sentirte libre de volver. Puedo darte trabajo cerca de casa y, simplemente, solo para facilitarte el ritmo de las cosas, pero no te preocupes por eso por ahora. Concéntrate en mejorar. Ozpin se recostó en su asiento, el estrés de antes se desvaneció mientras le sonreía. Realmente me alegro de que estés vivo, y no solo porque me ahorra tener que dar una terrible noticia a tu familia. Supongo que le debemos un poco de agradecimiento a esta tribu tuya. Un recuerdo volvió a su mente. Ojos azules, cansados y heridos, pero llenos de nuevas esperanzas. Un rostro tan demacrado, si no más, que el de Ozpin. En realidad, no estoy seguro de si fue alguien de la tribu quien me salvó. Creo que habría muerto si hubieran sido solo ellos. ¿Cómo? Había un hombre, explicó. Su tono de piel y su rostro eran diferentes a los de ellos. Yo no puedo recordar mucho, pero recuerdo que me desperté. Tenía mucho dolor y pensé que todavía estaba siendo atacada. Él era. ¿Me estaba curando, o dijo que lo estaba? Su ceño se frunció. Debe haberlo hecho, ya que sobreviví, pero la forma en que lo hizo. Era como si me estuviera haciendo curarme a mí misma. Podía sentir su aura. ¿Una semblanza? Ozpin adivinó. Debe haber sido. No se me ocurre otra cosa. De cualquier manera, me salvó la vida. Yo no creo que todavía estaría aquí si no fuera por él. Interesante. Ozpin no expresó ninguna duda cuando se trataba de su historia, tal era la fe que tenía en ella. Bueno, me gustaría mucho conocer a este hombre y darle las gracias. Summer suspiró. Tú y yo, los dos, había tantas cosas que quería decirle y le parecía casi demasiado cruel que él no hubiera estado allí cuando despertó. La tribu también, pero él más que ellos. Ninguno de los dos se había quedado a escucharla dar las gracias. Ninguno de los dos sabía cuánto le habían dado. Creo que nunca olvidaré su cara, dijo, riendo un poco torpemente. Pensé que era una especie de ser divino. Era el pelo dorado y la túnica blanca, dijo, haciendo un gesto para sí misma mientras sus mejillas se calentaban. ¿Qué diría Tai al respecto? Bueno, probablemente querría abrazar al tipo, pero aún así. Era una mujer casada. También se le ocurrió otro pensamiento. ¿Crees que serías capaz de encontrarlo? Esa es toda la tarea que me plantea sin siquiera un nombre por el que guiarte. Ozpin se mantuvo firme ante su mirada suplicante, aunque suspiró. Echaré un vistazo a las bases de datos y veré qué puedo encontrar. Estoy seguro de que una semblanza así sería rara y muy apreciada. La sanación es un regalo increíble. De hecho, si pudiéramos encontrarlo, sin duda agradecería la oportunidad de hablar con él. Tal habilidad sería increíblemente útil. Summer optó por no discutir, sobre todo porque la idea de tener un curandero a mano si ella, Tai o Crow se lastimaban era genial, pero también porque también quería encontrar al chico. No hago promesas, pero veré qué puedo hacer, dijo Ozpin, poniéndose en pie lentamente. También me encargaré de llevar un pergamino remendado al CFT después de que hayas descansado para que puedas hablar con tu familia. En serio. Después de haber descansado, subrayó. No antes y por mucho que ruegues. Acabas de viajar por la mitad de remanente mientras estabas herido. Necesitas descansar. Pero. Y son las 2 de la madrugada, dijo. En un día laborable, nada menos. Tus hijas tienen un día de escuela por delante. Uf, tenía razón, y ella era la que los regañaba cada vez que intentaban quedarse despiertos hasta tarde o ver la televisión con su padre. ¿Qué tipo de mensaje estaría enviando si los regañara en un momento y luego rompiera las reglas al siguiente?
Arctai nunca la dejaría vivirlo. Summer hizo un puchero, cruzándose de brazos y mirando al director como si de alguna manera fuera su culpa. Ozpin, a su vez, simplemente se rió. No será una noche larga. Cuanto antes duermas un poco, antes llegará la mañana. No necesito que me digas la misma frase que le doy a Ruby, refunfuñó Summer, sintiéndose muy a la niña de 5 años en este momento y no le gustaba. Ese fue el tipo de tono que usó con Ruby cuando la convenció de que no crecería grande y fuerte a menos que bebiera mucha leche. Oye, ¿está Crow por aquí? No, y si lo fuera, también le prohibiría que interfiriera contigo cuando necesites descansar. Vaya. ¿Dónde está? Crow tiene una misión muy especial para mí. Es algo que solo él puede lograr. Ozpin finalmente se alejó de la cama, deteniéndose en el interruptor de la luz para apagarla lentamente. Es bueno tenerte de vuelta. Ella sonrió y mostró sus ojos plateados en la oscuridad. Es bueno estar de regreso. Barra. Creo que ya ha tenido suficiente, señor. ¿Qué? Eructó el musculoso hombre y se puso en pie, aunque tal vez tambalearse podría haber sido una forma más precisa de decirlo. Su cuerpo se tambaleó y por un momento pareció que iba a volver a sentarse, tal vez horizontalmente en el suelo, pero se agarró a la barra y siguió adelante. ¿Tienes idea de quién soy? No he terminado hasta que diga que he terminado. Señor. Soy un orgulloso miembro de la tribu Branwen. Yo soy. Estás borracho, dijo una voz tranquila desde atrás, congelando al bandido. Y la señora dice que ya has tenido suficiente. Jaune arrugó la nariz ante el olor. Me inclino a estar de acuerdo. El bandido, que medía fácilmente 6 pies y medio de altura, no se volvió para mirarlo. No lo necesitó, ya que reconoció la voz, como la mayoría había aprendido en las 2 semanas que Jaune había pasado con la tribu. Al principio, su presencia allí había sido una fuente de diversión y entretenimiento, un cordero para el matadero del humor retorcido o la curiosidad ociosa de Raven. Lo habían soportado, pero había sido una cosa débil y lamentable de la que burlarse. No había pasado mucho tiempo para que uno de ellos probara suerte, y para que Jaune les mostrara lo equivocados que estaban en esa idea. Por fuertes que fueran, la tribu de Raven no eran cazadores. Después de todo, había una razón por la que ella y Crow habían sido enviados a Beacon para aprender a tratar con los cazadores. Tenían sus auras desbloqueadas, pero se encontraban en algún lugar entre los matones de Roman y un nuevo estudiante de la academia en términos de habilidad. La noticia de su fuerza se había extendido rápidamente, y el hecho de que no tuviera un arma significaba muy poco en lo que respecta a la diferencia entre él, un veterano de la campaña contra Salem, y ellos, bandidos borrachos e indisciplinados que se aprovechaban de los civiles. No quiero problemas, dijo el hombre corpulento, retrocediendo. Tal vez la mujer tenga razón. Lo siento, agregó, esta vez dirigiéndose a las mujeres detrás del mostrador. Uno de los primeros se había resistido a su petición de disculparse con un civil. Nadie lo había hecho desde entonces. Jaune asintió y observó cómo el hombre sacaba a sus compañeros, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos y sin causar ni un solo desorden. Los demás en la taberna, tanto bandidos como gente normal, volvieron rápidamente a sus propias conversaciones. No se quedó a dar las gracias de la mujer, pagó su propia bebida y se marchó un momento después, saliendo al cálido sol del mediodía. 2 semanas enteras con la tribu, y aunque al principio se habría resistido a la idea, y aún así lo hizo, tuvo que admitir que podía sentir que su cuerpo se fortalecía. Abriéndose camino hasta Salem, luchando contra ella, regresando, siendo arrastrados por un océano, caminando a través de un desierto y luego luchando contra los Nuclelavere. No se había dado cuenta de lo mucho que se estaba esforzando o de lo maltratado y magullado que estaba su cuerpo. Raven lo había hecho, por supuesto. Y con la irónica preocupación que ella ponía en lo que podría resultar una pelea insatisfactoria, se aseguró de que él tenía tiempo suficiente para descansar y fortalecerse. Se sentía como un cerdo engordado para el matadero, pero no pudo evitar admitir que lo había necesitado. El resto, eso fue. Menos la matanza. La perspectiva real de enfrentarse a Raven no era particularmente entrañable. Todavía no se sabía si tenía los poderes de la doncella de la primavera, pero tenía la sensación de que no importaría de ninguna manera. Crow había sido ridículamente fuerte, incluso al final, y a menudo había dicho que Raven era el más fuerte. Su camino lo llevó fuera de la pequeña aldea en la que se habían detenido, de la que no recordaba el nombre, y lo llevó al campamento de bandidos estacionado en las afueras.
Era extraño pensar en un campamento de bandidos junto a una ciudad civil sin ningún tipo de violencia, aparte de la pelea ocasional en la que se había metido rápidamente, pero, de nuevo, los bandidos no podían vivir toda su vida en el desierto. Necesitaban un lugar donde venir a vender, comprar o simplemente pasar su tiempo libre. Esta aldea parecía serlo, y parecía que había algún tipo de entendimiento, pues la tribu de Cuervo nunca la había atacado. Muchos de los bandidos asintieron con la cabeza mientras él pasaba, reconociéndole, o más probablemente su fuerza, pero ya no ofreciéndole las burlas que habían recibido 15 días antes. A uno o dos los conocía por su nombre, Roland entre ellos, pero la mayoría no eran más que caras. Era difícil acercarse a personas que conocías como bandidos y criminales, especialmente teniendo en cuenta lo que sabía del futuro. Por supuesto, no todos lo vieron de la misma manera. Oye, cara de mierda. ¿No hemos tenido esta conversación antes? Preguntó Jaune, sin necesidad de darse la vuelta para saber que Bernal estaba detrás de él. Estoy bastante seguro de que Raven no está impresionado con tus palabrotas. Yo tampoco, que conste. Además, mi nombre es Jaune, no cara de mierda. El puchero de Bernal estaba en toda su fuerza cuando finalmente se giró para mirarla. La muchacha se había sentido muy ofendida por lo que ella veía como él humillándola frente a Raven, pero por alguna razón había decidido que esta era una razón más para acosarlo para que siguiera entrenando. Tenía la esperanza de que Raven se enterara de que lo detuviera, pero la maldita mujer se había limitado a sonreír y decir que los mejores buscaban hacerse más fuertes desafiando a los más grandes que ellos. Luego elogió el impulso de Bernal, que prácticamente había sellado su perdición. «Pelea conmigo», exclamó Bernal, sosteniendo su espada de madera hacia su pecho. «¿No te golpeé esta mañana?» No. Intentaste tenderme una emboscada en el momento en que salí de mi tienda, recordó, sin impresionarse. La muchacha se estremeció y bajó la vista hacia sus pies. Lo peor era que probablemente ni siquiera se sentía mal por haber usado una táctica tan engañosa, sino por el hecho de que no había funcionado. Lo haré mejor la próxima vez. No entiendes el punto. No, no lo estoy, ahora pelea conmigo. Nunca había sido bueno con los niños. No de una manera sociópata o antisocial, sino simplemente en el sentido de que no había estado cerca de muchos y realmente no sabía cómo calmarlos. Bernal también tenía que ser el peor ejemplo. Era desafiante y rebelde por el simple hecho de serlo. Tengo una reunión con Raven, dijo en su lugar, optando por mentir entre dientes. Se enojaría si llegara tarde. ¿Lo haces? Eso generó una reacción, como a menudo sucedió. Ella frunció el ceño. Está bien, pero tienes que pelear conmigo más tarde. Voy a patearte el trasero y demostrar que soy más fuerte que tú. Tal vez dentro de 10 años ella sería más fuerte que el de esta época, que probablemente estaba ocupado siendo un niño de 7 años en ese momento. Lamentablemente, dudaba que Bernal llegara a ser lo suficientemente fuerte como para desafiarlo. No tenía la intención de dejar que sus habilidades se estancaran en los próximos años. Si bien la excusa lo sacó de problemas, no lo liberó por completo y Bernal se cernía detrás de él, claramente con la esperanza de echar un vistazo a Raven. Sin medios para escapar y sin deseos de otra sesión de entrenamiento, Jaune suspiró y se dirigió al centro del campamento. En las 2 semanas que había pasado allí, era inevitable que él y Raven interactuaran. Era imposible no hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que se había involucrado en la interrupción de algunas peleas antes de que pudieran dañar a los lugareños. Raven se tomaba en serio la disciplina, aunque no de una manera asesina. Normalmente obligaba a los culpables a pelear entre sí hasta que ambos se derrumbaran, pero si se sentía vengativa, podía luchar contra ellos ella misma y hacer que realmente se arrepintieran. No estaba seguro de si ella aprobaba que disciplinara a su gente o no, pero ella nunca intervino y la única vez que alguien se quejó, simplemente les dijo que se ocuparan de eso directamente. Es decir, lucha contra él. Desde entonces no se habían quejado. Ese encuentro llevó a que los dos hablaran más a menudo, lo cual no era algo que él hubiera planeado. El campamento era pequeño y nadie se atrevía a hablar con él, excepto Bernal y Roland, dejándolo entrenar hasta el final del día o charlar con Raven. Esta última fue, con mucho, la opción más fácil. La mayor sorpresa fue que Raven se burló de él. De hecho, ella parecía apreciarlo y de vez en cuando lo perseguía en lugar de ser al revés.
No estaba seguro de si estaba intrigada, curiosa o simplemente aburrida, pero con poco más que hacer y su espada en juego, se había convertido en una cara algo familiar en la tienda del líder de los bandidos. Así que fue ahora, cuando levantó la vista de un pergamino, estaba leyendo un mensaje y se rió entre dientes. Usándome como excusa para escapar de Bernal de nuevo, ¿verdad? Es un puñado. Bernal se había detenido a cierta distancia, demasiado tímido para acercarse. Raven se pasó parte de su pelo negro por encima de un hombro y le sonrió arrogantemente. Era extraño verlo, pero a veces le recordaba mucho a Jan, no solo en el aspecto sino en la forma en que actuaba. Seguía siendo cruel e insensible, pero en las 2 semanas que había pasado allí también la había visto reír, burlarse y pelear con sus hombres. Tal vez era solo que los tiempos eran más fáciles ahora. En 10 años las cosas serían mucho peores. Era posible que el cuervo que habíamos conocido hubiera sido forjado por ellos, o al menos estresado por ellos. Ahora, 10 años más joven, no era menos insensible y, sin embargo, de alguna manera más alegre. Si realmente quieres deshacerte de ella, debes golpearla, dijo. Haz que se arrepienta tanto de haberte desafiado que te evite. Ya la he vencido un par de veces. Es testaruda. Quise decir que deberías ir más allá. Rómpele el brazo o la pierna, o tal vez condujérala hasta que ya no pueda moverse y luego vaya más lejos. Déjala llorando por misericordia. Sé lo que quisiste decir, dijo él, frunciendo el ceño. Y yo no voy a hacer eso. Es cruel y ella es solo una niña, no importa lo que diga. Raven se encogió de hombros. Entonces aguanta sus constantes molestias, no me importa. Simplemente te di una opción que resolvería tu problema. Es tu elección si actúas en consecuencia. ¿No puedes decirle algo? Podría, pero ¿por qué iba a hacerlo? Puedes mostrar tu fuerza y desengañarla de que se acerque a ti, o endurecerte y soportarla. Ambos métodos implicaban ser fuerte, por supuesto. No se podía esperar menos de ella. ¿Cómo está tu salud? Muy bien. Me estoy volviendo más fuerte. Raven sonrió. Perfecto. Un poco más y tú y yo tendremos la oportunidad de cruzar espadas. Lo espero con ansias. La pelea era algo que mencionaba a menudo, aunque extrañamente más de una manera burlona que cualquier deseo real de batalla. Oh, estaba emocionada, pero parecía haber algo más. Si no lo supiera, habría dicho que todo esto era un intento de reclutarlo para la tribu. Tal vez lo era. Probablemente no se encontró con alguien capaz de matar a un Nuclelavee todos los días. Pero él, en la tribu Branwen, ni por asomo. Incluso si le hubieran salvado la vida, su moral no se extendería lo suficiente como para permitirle convertirse en un bandido. Por supuesto, también era posible que Raven estuviera aburrido. Como tribu de bandidos, todo lo que hacían era deambular robando y ocasionalmente matando. Si bien esa podría haber sido una vida emocionante para algunos, no tenía mucha dirección o significado. Al ser entrenada por Beacon y, por lo tanto, mucho más fuerte que su propia gente, probablemente no había nadie en la tribu que pudiera resistir contra ella, y mucho menos representar un desafío. Para alguien tan orgullosa como ella, eso debe haber sido una fuente de frustración constante. Después de todo, te hiciste fuerte desafiándote a ti mismo. ¿Qué entrenamiento podría soportar contra personas mucho más débiles que ella? Me sorprende que seas lo suficientemente paciente como para dejarme curarme, dijo Jaune. Siempre hablas de la fuerza y de lo importante que es. La fuerza es importante, pero no hay culpa en ser débil por poco tiempo. Dijo Raven, frunciendo el ceño. Un bebé es débil, al igual que uno abatido por una lesión. Admitiste que una vez fuiste débil y, sin embargo, ahora eres más fuerte que cualquier hombre de mi tribu. Los débiles pueden hacerse fuertes, pero mientras sean débiles los despreciaré. Dicho esto, la debilidad temporal debido a factores fuera de tu control no es algo que valga la pena menospreciar. Lógica simple para una mujer simple, o tal vez una complicada que quiere ver el mundo en blanco y negro. Sin embargo, no estoy seguro de que la fuerza sea lo más importante. Ciertamente te gusta aferrarte a tu lógica defectuosa, dijo, por lo que pareció ser la 10ª vez. Esta era una discusión constante entre ellos. Solo podías intervenir en Kuroyuri porque eras fuerte. Tu amigo se cayó porque no eras fuerte. Pude salvarte porque era lo suficientemente fuerte como para no sentir miedo por ningún Grimm que se atreviera a interponerse en mi camino. En este mundo, un mundo donde gobiernan los Grimm, la fuerza lo es todo. Te da la libertad de hacer lo que quieras.
Hay algunos que dirían que es la forma en que usas esa fuerza. ¿De qué sirve ser fuerte si te escondes y te niegas a usarlo? Las discusiones sobre cómo usar la fuerza todavía dependen de que la tengas. Las palabras de Jaune se apagaron. Lo había pillado allí. Quizás. La fuerza es como la riqueza, dijo, estirando sus músculos en el aire cálido. Era un movimiento extrañamente vulnerable, aunque fuera todo lo contrario. Tal vez era solo que era algo muy humano y nunca antes lo había parecido. Por otra parte, solo la había visto en situaciones de vida o muerte antes de esto. Hay algunos que acumulan riqueza y otros que la gastan, y aunque estoy de acuerdo en que la riqueza no gastada no tiene sentido, eso no cambia el hecho de que los que tienen más pueden tener el mayor impacto, ya sea bueno o malo. El hombre más rico de Remnant podía arruinar un reino, pero también podía salvarlo. No es tan diferente ser fuerte. Los débiles no pueden cambiar su propio destino, mientras que los fuertes pueden decidirlo por muchos. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía estar del todo en desacuerdo con ella. Seguía siendo una persona terrible, ya que era a la vez una bandida y una madre que había abandonado a su familia, pero no se le pedía que aprobara sus acciones, sino su filosofía. Y si hubiera sido más fuerte, mucha gente podría haber sobrevivido a la batalla final. Bueno, tuvo mucho tiempo para fortalecerse. Podrían pasar muchas cosas en 10 años. Era un poco irritante darse cuenta de que Raven Branwen era la que compartía tanta sabiduría con él, y que era la misma sabiduría que todos habían encontrado tan irritante en el futuro. ¿Para qué piensas usar toda esa fuerza?, preguntó. Si la fuerza es como la riqueza, entonces, como dijiste, no tiene sentido si no la gastas. ¿Dónde piensas cobrarlo todo? Sus ojos se clavaron en los de él y frunció el ceño. Esa es una pregunta personal. En lugar de aceptar la indirecta y retroceder, Jaune se encogió de hombros y se mantuvo firme. Era lo que ella prefería y no era como si él tuviera algo mejor que hacer. Solo estaba contando los días hasta que pudiera recuperar su espada e irse. Si no quieres responderla, no lo hagas. Pero aún así preguntaré. Hay mucha gente a la que le vendría bien una habilidad como la tuya. Usar. Ella resopló y miró hacia el oeste, con los ojos entrecerrados. Hubo una vez alguien que buscó usar mi fuerza, y se la di de buena gana. Le confié en mi poder, mi habilidad y mi lealtad. Entrecerró los ojos, como si recordara algún tiempo lejano. Ante algún recuerdo inesperado, sus labios se despegaron en un grudido. Ya no. No respondo ante nadie. Ella no lo miró a los ojos, demasiado absorta en mirar algo que él no podía ver. ¿Cuáles son tus planes una vez que te vayas de aquí?, preguntó de repente. No me iré hasta que recupere mi espada. ¿Es eso así? Ella lo miró, no del todo sonriente, pero algo divertida. Sentía que apreciaba la distracción, o al menos el cambio de tema. Aún así, hazme caso. Eres un cazador entrenado, pero nunca he oído hablar de alguien como tú. Afirmas que fuiste entrenado en los desiertos de Bakuo, pero todo lo relacionado con tu apariencia y dialecto sugiere lo contrario. Sabía que estaba mintiendo, aunque él sabía que ella lo sabía, pero él ya lo había dicho y no podía retractarse. Hacerlo sería admitir la derrota, y no era como si tuviera alguna otra historia que pudiera contarle de manera realista. Entonces, ¿qué piensas hacer a partir de aquí? Necesito obtener mi licencia de cazador. No tenía mucho sentido ocultárselo y no había ninguna razón real para hacerlo. Primero me dirigiré a Vale para recoger algo y luego viajaré a Atlas para que me hagan la prueba. ¿Atlas? ¿Por qué no hacerse la prueba aquí en Mistral? Su rostro se torció. Yo. Tengo problemas no resueltos con el director aquí. Oh. ¿Y cuáles podrían ser? No estamos de acuerdo en algunas cosas, dijo. Lao Einhart era un cobarde y un monstruo y alguien con quien probablemente tendría que lidiar con el tiempo. Sin embargo, ahora no. No tenía pruebas ni medios para deponer al hombre, e incluso si lo hiciera, Salem probablemente solo influiría en su reemplazo. Interesante, y supongo que mi siguiente pregunta sería ¿por qué no eliges hacerte la prueba en Beacon, ya que ya tienes la intención de visitar Vale? ¿O es que sientes lo mismo por el director de Beacon que por el de Haven? El silencio de Jaune era revelador. También lo era la sonrisa encantada de Raven. Eso sí que es interesante. ¿Tiene algo que ver con esto? Su mano tocó la suya, trazando el dorso de su mano izquierda antes de que pudiera detenerla. El sigilo de Salem todavía estaba grabado a fuego y se arrancó la mano, escondiéndola. Era como confirmar su culpabilidad. Ya veo.
No creo que lo hagas, pero eres libre de creer lo que quieras. Al cabo de unos días se dio cuenta de que la mejor manera de mantener sus mentiras era simplemente negarse a abordar el tema. Cualquiera que fuera la historia que se le ocurriera, sería más creíble para ella que la verdad, y probablemente se sentiría más conectada con ella si fuera ella quien decidiera. Tal vez era un espía, un criminal o algún cazador en fuga. Realmente no importaba y no era como si Raven Branwen fuera a entregarlo a las autoridades o a Ozpin. Me aseguraré de sacarte la historia completa a tiempo, dijo. No me gustan mucho los secretos. Se encogió de hombros. Eres libre de intentarlo. No tenía ni idea de lo mucho que se había arrepentido de ese comentario. Fue menos de 4 días después cuando las cosas cambiaron. Comenzó a despertarse sintiéndose fresco en lugar de cansado, y sus músculos dejaron de dolerle por fin. Renovado y saludable, veía el mundo de una manera diferente, de alguna manera menos apagada. Dijera lo que dijera sobre el robo de su espada por parte de Raven, no podía negar lo mucho que las 2 semanas y media habían hecho por él. Había mantenido sus visitas diarias y charlas con Raven, ya que no había mucho más que hacer para entretenerse y la mayoría de la gente de la tribu era violenta, aburrida o borracha. A veces hablaban de los reinos, de la política o de su tribu. Pero otras veces hablaban de cosas más ligeras como entretenimiento, estilos de lucha o incluso lugares en los que habían estado y lugares que habían visto. Roland era al menos una cara amable, pero dado que entrenaba a Bernal a diario, eso significaba que acercarse a él era una mala idea. Por supuesto, Bernal todavía lo encontró y lo obligó a participar en al menos un combate al día. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo con Raven, y fue una sorpresa darse cuenta de lo normal que era, lo cual era un poco estúpido en retrospectiva. No podía existir perpetuamente en un estado de lucha contra Salem, y en este punto podría ni siquiera haber sido consciente de ella. Además, seguía siendo humana, madre terrible o no. Como tal, como cualquier otro ser humano, Raven tenía que vivir la vida día a día y lidiar con cosas normales como lavar la ropa, cocinar y charlar con la persona que no la dejaba en paz porque le había robado su espada. En cierto modo, sentía que ella también lo disfrutaba. No eran cercanos, en absoluto, pero él era nuevo y estaba en una tribu en la que veía a la misma gente día tras día, eso probablemente contaba para algo. Más que eso, no le tenía miedo y, por lo tanto, podía defenderse cuando no estaban de acuerdo en algo. Hubo momentos en los que las discusiones se volvieron tan acaloradas que ella buscó su arma, pero él la señalaba cada vez y ella cedía, frustrada, e incluso un poco sorprendida, de que alguien la hubiera empujado tan lejos. Tenía la sensación de que nadie en la tribu hacía eso, ya fuera por miedo o por incapacidad. Raven se deleitaba en ello, aunque solo fuera porque rompía con la mediocridad de la vida. Y luego, con la llegada del cuarto amanecer, todo cambió. Jaune se dio cuenta al despertar de que había un zumbido en el campamento, con gente susurrando en voz baja y muchos congregados hacia el centro donde estaba la tienda de Raven. Era casi como si hubieran formado un círculo a su alrededor para ver una pelea. Eso había sucedido 1 o 2 veces cuando se peleó con alguien, aunque nunca atrajo a una multitud tan grande. Jaune se abrió paso a través de él, ignorando las quejas mientras se abría paso hacia el centro y silenciaba a cualquiera que intentara detenerlo con una mirada. Su reputación entre la tribu había crecido lo suficiente como para que nadie lo desafiara 2 veces. Aquellos que no lo habían visto o experimentado de primera mano lo conocían por otros, o lo habían observado con asombro y un poco de celos por la facilidad con la que interactuaba con su temible líder. Cuando Jaune se acercó al centro, escuchó voces, una de las cuales era la de Raven. ¿Vienes aquí y me exiges, traidor? Tienes muchas agallas. Tengo la intención de cortarte la lengua de la boca. No sería la primera vez que amenazas con eso y sigo hablando, se burló el otro. La voz era casi familiar. Era brusco y, sin embargo, no lo era, carecía de cierto filo. Además, no estoy aquí para pelear. Estoy aquí para hacerte entrar en razón y convencerte de que vuelvas. Quiere hablar contigo. Oh. Y aquí estaba yo, con la impresión de que había seguido adelante. Dudo que mi reaparición tenga el efecto deseado. Estoy hablando de Ozpin, dijo Crow, porque era Crow, más joven y delgado, y que en realidad no lucía la barba por la que se había hecho tan famoso. De hecho, los mechones grises de su cabello también estaban ausentes, dejándolo todo negro. Jaune se encontró mirando fijamente al hombre, demasiado conmocionado para expresarse con palabras.
La espada de Raven despejó su envainado en un instante y le hizo cosquillas en la parte inferior de la barbilla. Tardó un segundo en darse cuenta de que no era su espada en absoluto, sino Croce Amors. Lo había dibujado sin pensarlo. Sin embargo, se recuperó rápidamente, ajustando su peso para el arma más pesada. Escoge tus próximas palabras con cuidado, Crow. Ya no le respondo a ese hombre. No soy esclavo de nadie. No respondes a nadie por lo que puedes decir, pero eso no significa que no seas un esclavo, solo que eres un esclavo de tu propio miedo. ¿Qué pasó con ser el más fuerte? La espada se acercó. El tono de Raven era ártico. Y miedo. Nada. Yo soy el más fuerte. Oh. Entonces, ¿qué hay que temer en un encuentro rápido con Ozpin? Solo quiere hablar. Jaune se burló. El día en que Ozpin solo quería hablar fue el día en que dejó de tratar a todos como piezas de ajedrez, lo que significaba que no sucedería durante al menos otros 13 años. Desafortunadamente, había elegido expresar su incredulidad en un momento de tenso silencio, no solo de la multitud, sino también de Raven y Crow. Sus cabezas giraron en su dirección. ¿Otro asesino descerebrado? Preguntó Crow. No le gustó la acusación y respondió antes de que Raven pudiera hacerlo. Soy más bien un invitado. Crow lo miró de arriba a abajo, y como el gato estaba fuera de la bolsa, Jaune hizo lo mismo a cambio. Era como mirar a un artista de imitación increíblemente hábil. Todo lo que hacía al propio Crow estaba allí, desde el pelo hasta el atuendo y el arma, y sin embargo había diferencias sutiles. Diferencias que le habrían hecho acusar a la imitación de pereza si no supiera que era simplemente cuestión de tiempo. La barba era obvia, al igual que las canas, pero la otra era que Crow parecía notablemente sobrio. De hecho, aunque tenía una petaca en el cinturón, estaba bien atada, imposible de beber de ella en cualquier momento y muy poco Crow. Del mismo modo, la postura no estaba del todo allí. El Crow que conocía era un hombre que se obligaba a sí mismo a relajarse. Estaba tenso, como un resorte a punto de romperse, pero obligaba a su cuerpo a encorvarse, ya fuera para hacer que la gente bajara la guardia o simplemente para parecer más relajado de lo que realmente estaba. Era cauteloso y siempre estaba preparado. Este Crow no lo era. Se encorvó, pero de una manera perfectamente natural, y una de las mayores sorpresas fue la sonrisa arrogante que llevaba, una que combinaba con la de Raven a la perfección. Si había alguna duda de que los dos estaban relacionados, eso lo terminó. Aún así, su Crow podía ser arrogante a veces, pero nunca fue arrogante. Este obviamente lo estaba despreciando. ¿Un invitado, preguntó, lanzando una mirada a Raven. Siempre te gustaron con el pelo rubio y los ojos azules. Me sorprende lo rápido que has avanzado, pero tal vez no debería estarlo. Es propio de ti que no te importe. Los ojos de Raven brillaron. Su mano se tensó en la empuñadura de su arma y sus hombros vibraron por un segundo. Las palabras la habían afectado, aunque no respondiera a ellas. Sin embargo, en lugar de admitirle eso a Crow, sonrió y se acercó para pararse detrás de Jaune, colocando sus brazos sobre sus hombros. Tiene cosas que otros no pueden proporcionar. No lo entenderías. Jaune se puso rígido, aunque no, como se podría haber pensado, por tener a una mujer voluptuosa presionándole la espalda. Eso era nuevo, novedoso y agradable, pero era el significado de lo que se decía lo que le causaba tanta lucha interna. Asumieron que no tenía idea de lo que estaban hablando, pero lo hizo. Crow estaba sugiriendo que se interpondría entre Raven y Taiyang, que de alguna manera era responsable. Era solo una disputa familiar, un intento desesperado de cada uno de lastimar al otro, pero la acusación aún rebajó la opinión de Jaune sobre el joven Crow. La familia de Yang no era una broma. No con Summer muerto y Raven así. En ese caso, creo que preferiría no entenderlo. Los ojos de Crow se clavaron en los suyos. Un consejo, amigo. No te involucres con ella. Ella solo usa a las personas. Los sentimientos y pensamientos de la gente no tienen sentido para alguien como ella. Raven se puso tenso. Podía sentirlo a través de su espalda. Por muy buena que fuera su cara de póker, no podía ocultar las pequeñas reacciones de cambio que tenía, no cuando estaba al ras de él. Jaune no estaba seguro de si era algún tipo de camaradería con ella o no, algún nivel de gratitud por salvarlo o simplemente que Crow estaba presionando todos los botones equivocados. De cualquier manera, no podía mantener la boca cerrada. A diferencia de Ozpin, ¿verdad? Nunca trataría a la gente como peones desechables.
Se dio cuenta de que era un error decirlo, incluso mientras lo decía. Enfado hacia Ozpin, o por la hipocresía de Crow o simplemente por el estado de las cosas, pero en cualquier caso, había dejado que su temperamento se le escapara, al igual que había hecho con Neptuno tantos años atrás en el baile de Beacon. Aún así, no podía faltar el sarcasmo en su voz, más gruesa que el alquitrán. Y, por supuesto, no se lo perdieron en absoluto. Las manos de Raven se apretaron contra su pecho, agarrándose a través de la tela sin que ella se diera cuenta. También captó una bocanada de aire caliente expulsado contra su cuello y una repentina tensión que irradió a través de su espalda. Registró conmoción y sorpresa, junto con una risa lenta y silenciosa una vez que recuperó el control de sí misma. The Crow se ganó una sospecha instantánea e inquebrantable. Los ojos del hombre se entrecerraron, una mano se acercó a su arma y miró a Jaune con la repentina atención de alguien que acaba de ver una serpiente venenosa. ¿Y por qué no? La mayoría de la gente no debería haber sabido mucho sobre Ozpin, y mucho menos que Crow trabajó para él como una especie de agente personal. Con solo unas pocas palabras, había quemado sus puentes con el hombre que lo había ayudado a entrenarlo en el pasado. Yo y mi gran boca. Bernal debe estar contagiándose de mí, lo he decidido, dijo Raven detrás de él. Su interrupción robó la atención de Crow, aunque Jaune todavía tenía la sensación de que esta reunión sería informada a Ozpin. Eso no era algo bueno. He tomado mi decisión, Crow. Si Ozpin quiere hablar conmigo, lo haré. Iré a Beacon, lo escucharé e incluso permitiré que me convenza de sus intenciones. Crow titubeó, sorprendido. Para ser justos, Jaune también lo era. ¿Vendrás?, preguntó Crow. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Estoy sintiendo una condición aquí. Pero, dijo Raven, sonriendo ampliamente, apoyándose en la espalda de Jaune con la barbilla apoyada en su hombro. Sonaba inusualmente emocionada. Solo lo haré si puedes demostrar tu fuerza aquí y ahora. Muéstrame que el tiempo que has pasado trabajando bajo su influencia no te ha debilitado. ¿Pelear contigo?, preguntó Crow. Si tengo que hacerlo. Yo no, hermano. Raven colocó ambas manos en la espalda de Jaune y lo empujó hacia adelante. Pelea con mi campeón. Bueno mi gente, eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó, recuerden que se pueden suscribir y dejar un comentario. Nos vemos en un próximo video. Adiós.